Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy Mirtala Salinas. Con el acelerado incremento de casos de COVID-19 en los 50 estados, combinado con las tasas de vacunación que siguen descendiendo, los expertos temen que empeore la crisis sanitaria en todo el país a causa de quienes pueden vacunarse y no lo están haciendo. Vamos con Dayanis López y la información. Dayanis, muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Mirtala. En las últimas 2 semanas, las infecciones por COVID-19 han aumentado un 70%, mientras que las hospitalizaciones un 36% y las muertes un 28%, por lo que expertos temen una cuarta ola de contagios a causa de los no vacunados. There is a clear message that is coming through. Hay un mensaje claro que está llegando. Esto se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas. Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tiene baja cobertura de inmunización, donde las personas no vacunadas están en riesgo, aseguró la directora de los CDCs. No obstante, si las tasas de infección continúan incrementándose en las siguientes semanas, la cuarta ola del coronavirus podría incluir también a personas inoculadas, las más vulnerables, así como a los menores de 12 años que no pueden vacunarse todavía. El problema es de que estos niños acarrean el virus y si logran infectar a alguien que de más edad, arriba de los 50, arriba de los 60, y especialmente si tienen condiciones crónicas, incluyendo la obesidad, son estas personas las que van a sufrir el efecto de no vacunación. Por otra parte, la FDA confía que para este invierno se aprueben las vacunas para menores de 12 años cuando Pfizer y Moderna terminen sus ensayos clínicos en menores de 5 a 11 años. Pero para evitar una ola de infecciones tras el rápido y sostenido aumento de contagios en el condado de Los Ángeles, California, funcionarios de salud nuevamente ordenaron el uso de mascarillas en espacios cerrados para inmunizados y no vacunados. He visto mucha gente que anda sin mascarilla, no sabemos si están vacunados o si están vacunados. Imagínense todos esos que hasta les están pagando para que se vacunen, según. Mejor una multa les pusieran. Y mientras se logra que más personas confíen en la vacuna y no en la desinformación, expertos como el doctor Fauci aseguran que los mandatos de vacunación en empleos, universidades, así como escuelas, puede ser una herramienta para erradicar más rápido esta pandemia. En Los Ángeles, California, Dayanis López, regresamos contigo al estudio. Gracias, Dayanis. Y ha habido ya grupos de personas escépticas a esta vacuna en particular que han cambiado de opinión. Y la Organización Mundial de la Salud admitió que fue prematuro descartar que el COVID-19 se fugó de un laboratorio chino. El director del organismo señaló que él es inmunólogo, que ha trabajado en ese ambiente y que sabe que los accidentes ocurren. También pidió al país asiático ser más transparente, que coopere especialmente en lo que se refiere a la información y también con los datos preliminares que les pedimos desde el inicio de la pandemia, dijo. Los policías de Illinois ya no van a poder mentir ni usar tácticas engañosas cuando interroguen a jóvenes. El gobernador J.B. Pritzker firmó la propuesta para convertirla en ley y su estado se convirtió en el primero en hacerlo. Era muy común que los oficiales hicieran promesas de clemencia a los detenidos y los amenazaran con evidencias incriminatorias, lo que muchas veces derivaba en confesiones falsas y también en encarcelamientos. Un hombre se entregó después de presuntamente matar a un oficial y herir a otros 4 en Texas. Omar Soto Chavira, de 22 años, resultó herido tras enfrentarse a balazos con los agentes ayer durante 10 horas en las que se atrincheró en una casa de la ciudad de Cleveland. Josh Bartlett, quien falleció en un hospital y era casado y tenía hijos, uno más es reportado en condición crítica y los otros 3 solo sufrieron lesiones leves. Bueno, y vamos a hablar ahora de que Ed González, elegido por la administración Biden para dirigir la agencia de ICE, compareció hoy ante el Congreso en su primera audiencia rumbo a la confirmación y fue muy cuestionado por los republicanos. Nos vamos a Washington. Armando Guzmán nos tiene los detalles. Jóvenes como estos que usted ve aquí son la nueva presa de los traficantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Los quieren para entrenarlos y ponerlos al frente de sus crímenes.
Buscan a latinos jóvenes nacidos en Estados Unidos. These are kids under the age of 18 that are being encouraged or recruited to do the act of smuggling because they know that they won't face the level of prosecution that an adult would. Por eso México y Estados Unidos lanzaron el programa Se Busca para capturar a los criminales más peligrosos en la frontera. The Se Busca initiative is a binational collaborative approach to strengthen border security with the goal of disrupting and displacing members of the criminal organizations that present threats to communities on both sides of the border. Do you swear that the testimony you will give before this committee? Obviamente esto tiene consecuencias aquí en Washington, a donde al Senado trajeron a testificar a Juan González, que si es confirmado será el próximo jefe de los servicios de inmigración. González es el sheriff de Houston. We are letting in people that are potentially gang members. We are letting people that are going to be trafficking drugs or human trafficking. Isn't that your experience as Houston's sheriff? I'm always mindful of not profiling and developing any stereotypes in my work, so I try to look at the facts. That's not profiling. Los senadores republicanos no quieren a González porque no consideran que será tan duro y severo como ellos quisieran que fuera el próximo jefe de los servicios de inmigración. En el Senado están trabajando en concierto para oponerse a cualquier nueva política migratoria de Biden, especialmente si es para arreglarle la vida a los indocumentados en Estados Unidos. Por eso dicen cosas como esta. We have on good authority that the White House is talking about eliminating this Title 42 and what we've been doing for the last year to keep coronavirus out of the country. El título 42 es la invención de Donald Trump para obligar a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano para evitar que traigan nuevas variantes del COVID-19. Y luego algo que nadie esperaba. George Prescott Bush, nieto y sobrino de los presidentes, que está demandando al gobierno de Biden por interrumpir la construcción del muro. This morning, on behalf of the people of Texas, I've instructed my agency to file a lawsuit against President Joe Biden and also Secretary Mayorkas of the Department of Homeland Security. La demanda arguye que detener la construcción del muro con México daña gravemente los intereses de la gente en Texas afectada por la inmigración indocumentada y daña a las compañías constructoras que ya trabajan en el muro. Toda la agenda del presidente Biden tiene serios problemas aquí en el Congreso, de parte de los republicanos y de algunos demócratas también. Toda la agenda, no solamente inmigración, pero eso obviamente también se permea y se cuela ahí. Entonces, todo esto no es oposición a Ed González o a los programas de inmigración, es oposición a Joe Biden. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando. Buenas tardes. Y la pandemia ha dejado a miles de latinos con exorbitantes deudas médicas que no saben cómo van a poder pagar. Un 44% de hispanos junto con un 55% de afroamericanos han sido los grupos más golpeados por el impacto económico del COVID-19. Así lo reveló un sondeo que realizó el Commonwealth Fund entre marzo y junio de este año entre más de 5,000 adultos de entre 19 y 64 años. Y las buenas noticias siguen llegando para los inmigrantes que viven con el temor de ser deportados, y todo gracias a una reciente disposición del gobierno de Joe Biden. Evis Martínez nos dice de qué se trata. Anulan medida del expresidente Donald Trump. Ahora los jueces podrán solicitar el cierre de los casos de deportación. Todos aquellos inmigrantes que están peleando su deportación tendrán a partir de ahora la posibilidad de pedir el cierre administrativo de sus casos en los tribunales. La abogada Naime Salén nos comenta. Ya no se le puede quitar esa autoridad a los jueces, ellos vuelven a tener autoridad para poder cerrar los casos administrativamente y que las personas puedan continuar haciendo sus perdones aquí en los Estados Unidos, aunque estén en proceso de deportación. Así que son muy buenas noticias. Esto lo que les permite a los inmigrantes es que ahora, en vez de tenerse que ir a sus países a poder presentar su perdón 601 por presencia ilegal, lo puedan hacer, igual que las personas que ya no están en proceso de deportación. Todo esto se da luego de que el fiscal general Garland revirtiera una orden de la administración de Donald Trump y que había puesto fin a la posibilidad de cerrar casos de deportación, una medida que le devuelve a los jueces la autoridad de decidir sobre los casos de deportación. Evidentemente esto es positivo para aquellas personas que tienen casos débiles en tribunales de inmigración. Sin embargo, tenga claro que con esta medida no se cerrará el caso por completo, sino que se congelará para el futuro. Reportó para Estrella TV, Evis Martínez.
Y las embarazadas y los jóvenes que salen del sistema de crianza de California pronto van a recibir una gran ayuda económica. Un primer plan de ingresos garantizados con fondos de $35 millones fue aprobado por unanimidad por los legisladores estatales. El Departamento de Servicios Sociales de California será el encargado de determinar a quienes se les van a enviar mensualmente los cheques de entre $500 y $1,000. Vamos a hacer un corte y tenemos más información al volver. Millones de personas volverán a sufrir en los próximos días con las sofocantes temperaturas que afectarán una vez más el oeste del país. Víctor Cordero nos habla de eso y de otro infernal desastre que está causando el calor. Este fin de semana se va a registrar la cuarta ola de extremo calor en poco más de un mes. Según el pronóstico, va a calcinar de nuevo la costa oeste del país y alimentará las llamas de decenas de gigantescos y voraces incendios que ya devastaron cientos de miles de hectáreas de terreno. Las inminentes y sofocantes temperaturas que también afectarán Canadá llegarán cuando cerca de 15,000 bomberos luchan por tierra y aire a lo largo de 12 estados contra 71 voraces fuegos forestales que combinados ya han arrasado con una superficie de 1,553 millas cuadradas. El más grande de ellos sigue siendo por mucho el Bottle Fire en Oregon. Ha estado ardiendo durante 10 días y ya consumió una superficie más grande que la ciudad de Nueva York. Hasta el día de hoy, solo ha podido ser contenido en un 7%. Más de 2,000 casas están siendo amenazadas por el monumental incendio y muchos residentes han tenido que salir corriendo despavoridos y solo con lo poco que alcanzan a salvar de sus pertenencias. En el norte de California, el más reciente incendio que estalló es el Dixie Fire, que comenzó apenas ayer en el condado de Butte y ha crecido a más de 2,250 hectáreas. Este viernes, miles de residentes de esa localidad fueron puestos bajo advertencia de una posible orden de evacuación porque las llamas avanzan descontroladas y con una gran rapidez. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Y en una noticia que está en desarrollo en Texas, un juez federal declara DACA, el programa de los soñadores, ilegal y detiene la aprobación de las nuevas solicitudes para los llamados Dreamers. Esto, hay que aclarar, este fallo no afecta a aquellas personas, aquellos jóvenes soñadores que ya tienen su proceso aprobado, así que podrán seguir renovándolos. Habrá más información sobre esta noticia en desarrollo en cierre de edición. Vamos a un corte y tenemos mucho más al volver. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Miles de niños mexicanos parecen estar olvidados por el gobierno que no hace nada para evitar que sean maltratados y explotados. Víctor Blázquez está en la capital azteca y nos presenta algunos dolorosos casos de estos niños abusados. En México es común ver a niños que son explotados con fines sexuales u obligados a trabajar pidiendo limosnas en lugares concurridos como estaciones del metro, centrales de autobuses o cruceros viales. Se calcula que las garras de quienes los explotan han alcanzado alrededor de 260,000 niños y niñas, según estudios de organizaciones internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Desayuno y trabajo. Víctor es un niño de 7 años. Se despierta desde muy temprano para ir a la escuela, pero sus tareas no terminan ahí. En la tarde acude a un crucero donde limpia parabrisas. Aunque su trabajo es muy arriesgado porque tiene que ganarse unas monedas entre los autos, él debe de llevar dinero a casa, sin importar lo que suceda. Pero me subo en las llantas y le limpio las ventanas. Sunduri es otra joven que a su corta edad ya vivió un infierno. Durante 2 años permaneció encadenada al cuello y era obligada a planchar ropa día y noche en una tintorería de la Ciudad de México, donde era golpeada y quemada con una plancha, hasta que pudo escapar de la esclavitud a la que era sometida. Hoy se recupera de esas amargas noches. Para esa altura del tiempo, pues obviamente yo ya tenía todo el cuerpo lleno de heridas. Todo el cuerpo. O sea, tenía una herida muy grande en mi cabeza. Especialistas en el cuidado de los niños como Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, asegura que las autoridades en todos sus niveles han olvidado a la población infantil. De hecho, ser niño, niña y adolescente en México te da 40% más de probabilidad de ser víctima de feminicidio si eres mujer
y 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidios si eres varón o víctima de reclutamiento. Entonces sí, claramente nuestro país no es un lugar apropiado para la niñez. México ocupa el primer lugar de abuso infantil, donde cada 1000 delitos de este tipo solo 100 son denunciados, pero 10 solo llegan a un juicio. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Arrebatan al grupo criminal Jalisco Nueva Generación a uno de los hombres más cercanos al líder del cártel de Tepalcatepec. Según informes, presuntos autodefensas del municipio del mismo nombre en Michoacán, apoyados por policías locales, se enfrentaron a balazos con los sicarios jaliscienses y rescataron a Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, alias El Quiro, quien estuvo secuestrado por 4 días. No hubo reporte de muertos y tampoco heridos. Aumento significativo de menores no acompañados siguen tratando de llegar a Estados Unidos desde Centroamérica. José Flores nos amplía la información desde Guatemala. Decenas de niños y adolescentes guatemaltecos siguen viajando de forma ilegal y sin la compañía de un adulto a Estados Unidos, por lo que en las últimas 2 semanas han sido deportados más de 200 menores luego de ser capturados por la patrulla fronteriza cuando viajaban sin la compañía de un adulto y fueron abandonados por los coyotes que los llevaban. Es lamentable cómo uno siendo menor de edad se tenga que ir a Estados Unidos, ya que en este país no hay oportunidades de trabajo ni de estudio y las maras lo acechan a uno. Pero no solamente los menores guatemaltecos son los afectados por las bandas que se dedican a la trata de personas, ya que las autoridades migratorias de Guatemala encontraron en un hotel a más de 40 migrantes salvadoreños y hondureños que eran llevados de forma ilegal, entre los que habían 12 menores de edad. Bueno, si son guatemaltecos, el proceso es hacer el análisis y evaluación para reintegrarlos a su familia y tenemos 72 horas. Si son extranjeros, hacemos las coordinaciones con los consulados respectivos para poderlos reincorporar a sus países. Los registros son escalofriantes, ya que más de 2.600 niños o adolescentes han sido retornados a Guatemala en lo que va del año, luego de ser detenidos cuando intentaban llegar de forma ilegal hacia Estados Unidos sin la compañía de un adulto. Lamentablemente la cantidad de niños interceptados va en aumento y esto quiere decir que están saliendo más niños de Guatemala. Las autoridades se encuentran en la búsqueda de varias bandas de coyotes que operan en lugares fronterizos y que están llevando a gran cantidad de menores de forma ilegal hacia Estados Unidos. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Lo invito a conocer el dramático testimonio de una joven centroamericana en su largo camino para poder llegar a Estados Unidos. Jessica Guerrero nos los presenta. Este viaje fue lo peor que me pasó. Más de $15,000 pagados a coyotes y al cártel del Golfo en México por rescates y un embarazo producto de múltiples violaciones es lo que vivió Sonia en una travesía de 6 meses para llegar a Houston, Texas. La joven salvadoreña de 27 años de edad arribó en el mes de abril tras tomar la decisión de dejar su país natal por la falta de empleo, ataques violentos sufridos y para brindarle una vida mejor a su hijo de 9 años que se encuentra en El Salvador, sin imaginarse el duro camino para conseguir el sueño americano. Me violaron, no fui solo yo, fueron prácticamente casi la mayoría de los que veníamos. He tenido sueños feos, he hasta soñado que a mi hijo me lo han violado y créanme que a veces he despertado hasta llorando y pues he soñado hasta con la muerte, he soñado con un payaso que entre los dos me han forzado. Y pues no es fácil. Ella asegura que los coyotes les venden en sus países una idea errónea del viaje a los Estados Unidos. Pues dice, no, pues en el camino no se sufre, pues que todo va a ser en puro carro, pues no van a caminar ni nada, cuando es mentira, porque se sufre en el camino y al final tiene que caminar. A veces uno termina hasta golpeado de los pies, de un brazo, espinado, de todo le pasa en el camino. Sonia asegura que pasó por su mente abortar su embarazo al ser producto del abuso sexual que sufrió durante el viaje, pero ella ha tomado la decisión de seguir adelante y dar a luz a su segundo hijo en el próximo mes de agosto. Comenta que lo vivido en el camino no se lo desea ni a su peor enemigo. Reportó para Estrella TV Jessica Guerrero.
Más de 120 muertos y unos 1.300 desaparecidos dejó una catastrófica inundación en el oeste de Europa. Son impresionantes las imágenes de la devastación causada por las intensas lluvias en Alemania y Bélgica, los países más golpeados por el brutal temporal y donde villas enteras quedaron bajo el agua. También Holanda y Luxemburgo sufrieron estragos. Autoridades ambientales señalaron que el cambio climático ha llegado a Alemania. Hacemos un corte, tenemos mucho más al volver. Una joven causó sensación entre los residentes de un vecindario con un aparato en el que realizó acrobáticos movimientos. La mujer se divirtió contorsionando una y otra vez sobre una media esfera que giraba. Eso sí, estaba muy bien asegurada para no caerse. Bueno, y como en los Juegos Olímpicos del 2024 en París va a hacer su aparición por primera vez el más rítmico de todos los deportes, el breakdancing. Decenas de habilidosos bailarines de todo el mundo ya están ansiosos porque llegue ese momento. El Comité Olímpico Internacional dio su autorización para que ese deporte haga su debut dentro de 3 años en un intento para atraer audiencias más jóvenes. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Hay más noticias en cierre de edición.